nombre es Eduardo Perna y soy jefe de la División de Insuficiencia Cardíaca y Hipertensión Pulmonar del Instituto de Cardiología y quiero agradecer la invitación del Comité de Investigaciones Médicas para participar de este curso de actualización en normas de buenas prácticas en investigación clínica. Y hoy el tema que vamos a tocar son los estudios observacionales y la evidencia del mundo real, las regulaciones y el tema de diseño, y para ello vamos a abordar estos 4 puntos. Primero, los tipos de estudios, los estudios observacionales específicamente, los aspectos regulatorios en Argentina y la evidencia del mundo real. Ustedes saben que los estudios nos proveen la base fundamental para la medicina basada en la evidencia, y esta medicina basada en la evidencia está, digamos, reposa sobre algunos principios. El primero de ellos es que la revisión de la evidencia de mayor calidad disponible debería ser la que alimenta nuestras decisiones clínicas. Hay que usar de manera inteligente la literatura, jerarquizando sofisticadamente toda esta evidencia disponible, y que una evidencia aislada es insuficiente para tomar decisiones. Entonces hay que requerir una evaluación del riesgo, beneficios, inconvenientes, costos, así como la consideración de las preferencias del paciente. Entonces, lo importante aquí es entender que hay una jerarquía de evidencia, esto es lo que se conoce como la pirámide de la evidencia, donde ustedes pueden ver que en general uno empieza con serie de casos, estudios transversales, caso control, cohortes retrospectivas, cohortes prospectivas, y el ensayo clínico randomizado es el que está por encima de todos y es el que brinda la información más precisa. Uno podría culminar esta pirámide con la realización de metaanálisis que incluyen los ensayos clínicos randomizados y que probablemente son los que aportan la evidencia más robusta de la eficacia de algún tratamiento. De todas maneras, es importante entender que los estudios clínicos se clasifican según sus diseños en distintas características. Podemos estar basados en el propósito del estudio y tenemos estudios observacionales y estudios experimentales. Según la cronología de las observaciones tenemos estudios prospectivos y estudios retrospectivos. Y según el número de mediciones tenemos estudios longitudinales a analizar enseguida. Entonces, un estudio experimental es aquel en el que el investigador tiene el manejo de la variable independiente, puede realizar pruebas, si está presente o ausente, disponerla en un grupo de individuos mientras que en otros no, lo que sería un ensayo clínico randomizado, puede administrarla en distintos grados, y en general esto se usa para probar la efectividad y los efectos de un nuevo medicamento, cuando se desea conocer la protección de una vacuna o cuando se somete una intervención a 2 grupos de animales de laboratorio. En cambio, los observacionales, el investigador no maneja la variable independiente. Entonces, por ejemplo, un estudio observacional, el investigador puede observar el efecto de una sustancia potencialmente nociva o el efecto de una droga o de un marcador de riesgo en aquellos o que lo tienen espontáneamente o que lo reciben voluntariamente, comparado con aquellos controles que son los que no tienen el marcador o no reciben tratamiento. Según la cronología, tenemos estudios prospectivos y retrospectivos. El prospectivo es aquel en el cual la recolección se realiza luego de planificar el estudio. Tienden a disminuir los sesgos de selección y medición, pero tienen la desventaja que generalmente son más costosos. Siempre los diseños experimentales son prospectivos. En cambio, los retrospectivos son datos recogidos con anterioridad a la realización del protocolo o el plan del estudio. Implica menos costos, hay numerosas razones de sesgos y que dentro de este grupo el más típico es el caso control, que son siempre estudios retrospectivos donde uno ingresa a la evaluación por los pacientes que tienen una enfermedad y lo comparan con los pacientes que no tienen enfermedad. Y según el número de mediciones, tenemos estudios longitudinales y transversales. Los estudios longitudinales se realizan más de una medición a lo largo del tiempo. Puede intervenir o no el investigador, lo que determinará que el estudio sea observacional o experimental, como decíamos al principio. Se pueden obtener tasas de incidencia, en general también son costosos y tienen muchas pérdidas de caso. También aquí entran estudios de cohortes y estudios experimentales. En cambio, los estudios transversales, los individuos son observados únicamente una vez. Hay que tener la idea de que un estudio transversal es una fotografía de lo que sucede para medir una condición, una enfermedad o una población. Por ejemplo, una encuesta. Una encuesta es un estudio típicamente transversal. Se utilizan cuando el objetivo es analizar datos obtenidos de un grupo de sujetos.
el tiempo para la recolección de los datos puede ser más o menos corto o largo dependiendo de las características de la encuesta, de cuánto tiempo uno quiere recabar. Entonces, con toda esta información, los estudios experimentales siempre son prospectivos. ¿Por qué? Porque planeamos, primero son experimentales porque el investigador interviene en la variable independiente. Son prospectivos porque tenemos primero el protocolo y eso se lleva hacia adelante. Y en general son longitudinales porque seguimos a los pacientes y vamos haciendo determinaciones durante su evolución. En cambio, los estudios observacionales pueden ser prospectivos o pueden ser retrospectivos. Y cada uno de estos, a su vez, pueden ser longitudinales o transversales. Entonces, esta es la estructura en general que tiene en investigación de los estudios. El tema de hoy son los estudios observacionales. Entonces, en los estudios observacionales, como decíamos, no se interviene ni se altera el curso de la enfermedad. Son, por ejemplo, típicamente decíamos el caso control y un estudio de cohorte. Uno típicamente retrospectivo y otro típicamente prospectivo, aunque van a ver que hay cohortes también que pueden ser retrospectivas. Utilizan una muestra en la cual los sujetos se eligen, pueden haber sido no seleccionados en forma aleatoria, y el investigador define las características de los individuos que va a incluir en dicho estudio. Pero esto está sujeto a sesgo, o sea, sesgo es una opinión ya formada antes de que se conozcan los resultados. Puede haber sesgo de selección o de información por factores de confusión entre cruzamientos. Hay una serie de problemas por los cuales en esa pirámide, digamos, de relevancia que tienen los ensayos clínicos no son por encima de todos. Entonces, los dos tipos fundamentales de estudios observacionales son los estudios casos controles y los estudios de cohorte. En el estudio caso control uno ingresa en este momento por la enfermedad. Entonces aquí tenemos 8 pacientes que tenían una enfermedad y para ellos se eligen 8 casos controles. Si ustedes ven que cuando miramos para atrás qué sucedió en esto, en el pasado vemos que estos 8 factores presentes estaban presentes en una población de 6 de 8 individuos que estaban expuestos a esta condición que nosotros estamos queriendo estudiar. En cambio, en los no expuestos solamente había 2 casos. Entonces, uno puede concluir que 6 de 8 individuos expuestos desarrollaron la enfermedad. En el caso de los no expuestos, solamente 2 desarrollaron la enfermedad, es decir, 75% contra 2 de 8, que significa un 25%. Si nosotros hacemos una relación de estos dos valores, nos indica que el riesgo de este factor es 9 veces superior a cuando los pacientes no están expuestos. Entonces, eso es un estudio caso-control, que va hacia atrás. En cambio, el estudio de cohorte toma una población de pacientes en los cuales están los que no están expuestos y los que están expuestos dentro de la inclusión. Y fíjense cómo en el futuro, desde el momento que lo incluimos, un paciente desarrolla en los que no tenían el factor que estamos analizando y 3 desarrollan entre los que tenían el factor de exposición. Por ejemplo, uno puede decir esto: accidente cerebrovascular en la población de pacientes no hipertensos e hipertensos. Entonces, uno de estos desarrolló, 3 de estos desarrolló. Entonces, uno puede hacer un análisis a través de la determinación del riesgo de esta condición. Este es el riesgo 1 de 6 y este es el riesgo 3 de 6 en los pacientes que estaban expuestos al factor. Y la relación entre el riesgo en los expuestos contra el riesgo de los no expuestos nos dice que es 3 veces mayor la chance de tener la enfermedad en los expuestos que en los no expuestos. Esto es groseramente para entender cómo funciona el estudio de cohorte. En general uno tiende a pensar que los estudios observacionales son descriptivos, pero hay estudios observacionales en los cuales uno hace un análisis, como lo hicimos recién. Entonces, una cosa es describir un caso o una serie de casos, o hacer un estudio de corte transversal en donde generalmente uno hace una descripción de las características de la población, y otro es analizar estudios de casos y controles o estudios de cohorte o de pruebas diagnósticas en donde aplicamos un análisis para evaluar los resultados. En los estudios experimentales que van con enmascaramiento o con o sin asignación aleatoria, hay estudios cuasi experimentales y experimentos naturales. Todos ellos incluyen un análisis estadístico a diferentes observacionales. Dentro de los estudios observacionales decimos que tenemos los estudios de cohorte, y la cohorte es un grupo de sujetos que tienen algo en común al momento de ser reclutados.
Entonces los estudios seleccionan sujetos en base a la exposición a un factor de estudio, siguen la secuencia natural y se analiza la frecuencia, como lo vimos previamente, entre los que están expuestos o no expuestos al factor que estamos analizando, pero requieren un seguimiento. Entonces, cuando se definen los niveles de exposición, todos los individuos deben estar libres de la enfermedad en estudio. O sea, vamos a elegir una corte que, por ejemplo, hipertenso o no hipertenso, pero si queremos estudiar ACV, no vamos a tener pacientes con ACV basalmente y lo vamos a analizar en el futuro. Hay un diseño longitudinal que tiene que tener por lo menos 2 exámenes transversales, uno al inicio y uno al final, y si define si se está ante un factor de riesgo o de protección o un predictor independiente. Entonces contribuye a comprobar muchas epidemiológicas. Los estudios de cortes pueden ser lo más común prospectivos, en donde hay causa, se busca la causa o la incidencia de una enfermedad, desarrollo natural, pronóstico, identificación de factores de riesgo. Pero también se pueden hacer estudios de cortes retrospectivos o bidireccionales, en donde uno analiza qué ocurre antes del comienzo del estudio o después del comienzo del estudio. Puede ser una corte única antes y después de una exposición, es decir, una serie de combinaciones. Y en general esto se usa para describir historia natural de la enfermedad, contrastar hipótesis sobre factores causales, hacer una evaluación pronóstica, la tendencia en factores de riesgo, la relación de factores de riesgo con mortalidad y la observación y procedimiento. Entonces, la ventaja que tienen, evalúan la relación entre una exposición y una enfermedad, dando una secuencia temporal. Entonces, sirven para el estudio de exposición a factores raros y permite el estudio de efectos múltiples. Entonces, se usan para determinar la aparición de nuevos casos de la enfermedad. Contestan la pregunta de si la exposición al factor X está asociado con el riesgo de padecer una enfermedad tal. Estima la incidencia, el riesgo relativo, establece una relación dosis-respuesta y estima a su vez la extrapolación de esta situación a poblaciones que no han sido incluidas en el estudio, como el riesgo atribuible, que expresa, digamos, qué pasaría si nosotros sacamos ese factor de riesgo presente en la población. Dentro de los estudios observacionales decimos que hay muchos tipos de estudios, los reportes de casos. Cada uno tiene desde el reporte de caso, el corte transversal, caso control, cohortes e incluso estudios ecológicos, tiene un gradiente en las cuales las ventajas son diferentes y las desventajas son diferentes, porque algunos de ellos pueden ser sencillos y baratos y fáciles de realizar, nos dan un resultado rápido, se utilizan sobre todo para enfermedades raras como puede ser un caso control, pero tienen mucha susceptibilidad de sesgo. Los estudios de reportes de casos no reflejan la población porque estamos mirando exclusivamente los enfermos. Los estudios de corte nos dan una información de secuencia temporal pero tienen más costos. Y los estudios ecológicos que estudian más, digamos, las características de grupos de población que individuos, por ejemplo, la selección en base a una región geográfica, a un país, a una etnia, pero tienen sus limitaciones cuando uno trata de aplicarlos a otras cosas, porque puede tener una falacia ecológica de pensar que solamente eso es el factor que está. ¿Qué aspectos regulatorios tienen los estudios observacionales de relevancia? Porque hay muchos aspectos regulatorios a considerar. Más importante, hay en la normativa 1480 del 2011, allí habla de los estudios observacionales y solamente les voy a hacer mención de 2 aspectos de esta recomendación. Habla de que los estudios observacionales incluyen encuestas o entrevistas o procedimientos diagnósticos de rutina o se limitan al análisis de muestra biológica o datos vinculados a personas e investigaciones experimentales, epidemiológicas o clínicas que se realizan con productos o procedimientos ya registrados, requieren la obtención de un consentimiento informado de los participantes y de la evaluación inicial y periódica de un comité de ética independiente. Entonces, dentro de esto, los estudios observacionales considerados de bajo riesgo, es decir, aquellos que presentan el mismo riesgo que una práctica médica de rutina, puede recibir una evaluación inicial expeditiva y no requiere esa revisión periódica. Pero hay algunas circunstancias en las cuales no es necesario un consentimiento informado, que es lo que dice abajo. Las excepciones a la obtención del consentimiento. En general, es importante que un comité de ética lo evalúe y pueda dar el ok para que no lleve un consentimiento informado. Por ejemplo, cuando en una investigación solo se utilizan datos o muestras no vinculables
o información de conocimiento público, es decir, que uno trata de enmascarar la identificación de un individuo. Ahora, si nosotros tenemos que hacer un estudio observacional en el cual vamos a seguir al paciente y lo vamos a contactar posteriormente, por lo tanto necesitamos datos del paciente, estos estudios deben llevar sí o sí un consentimiento informado, y esto es importante tener en cuenta. Ahora, cuando es muy difícil el consentimiento porque es impracticable o la investigación representa riesgos mínimos, por ejemplo, uno quiere hacer un registro de enfermedad por COVID, entonces la situación epidemiológica, la situación clínica, el manejo es muy difícil y no vamos a hacer seguimiento de los pacientes. En ese caso, el registro uno lo podría llevar a cabo obteniendo datos de la historia clínica sin la necesidad de que firme un consentimiento. Pero hay un problema cuando utilizamos muestras biológicas que no se han obtenido para un fin determinado, y allí puede haber una discusión con los comités de ética. O cuando se utilizan registros sanitarios que están disponibles, uno toma la base de datos disponible y no hay ninguna intervención con los pacientes. En ese caso no se necesita consentimiento informado. El que vamos a hablar es la evidencia del mundo real. ¿Y qué significa? Hay una definición establecida por un consorcio internacional que define a datos del mundo real, el Real World Data, como datos utilizados para la toma de decisiones que no se recopilan en ensayos clínicos aleatorios convencionales. Entonces, más pragmática definición de esto, es decir, son los datos que describen lo que realmente ocurre en la práctica clínica diaria. Entonces, uno dice, bueno, estos son estudios observacionales, claramente son estudios observacionales, pero son estudios que pueden tener una complejidad mucho mayor y ya lo vamos a ver. Usando los datos derivados del mundo real, es decir, Real World Data, viene la evidencia del mundo real, el Real World Evidence. Entonces, esta es derivada de los datos del mundo real y brinda perspectivas en el escenario actual del uso convencional. Y fíjense que los datos se obtienen de algunas áreas fuera de los ensayos clínicos randomizados. Están basados en hechos y los componentes no son informativos si nosotros a esos datos no lo transformamos en evidencia. Entonces, la evidencia surge a partir de los datos obtenidos del mundo real. La relación es muy estrecha y muchas veces ustedes van a ver que se utilizan de manera intercambiable dos términos. La importancia es que los datos del mundo real son obtenidos por cualquier metodología que sea no intervencionista, que se recopilan de manera, puede ser prospectiva o retrospectiva, de las observaciones, y esto es importante, de la práctica clínica habitual, de varias fuentes que incluyen datos de pacientes, médicos, hospitales, pagadores, datos sociales, etc. Y la evidencia del mundo real es la compilación facilitada por la tecnología de toda la información recopilada en forma rutinaria por pacientes de sistemas clínicos a un conjunto de datos comprensible y analizable de manera homogénea, lo que se conoce como Big Data, que refleja la realidad del tratamiento de la mejor manera posible y comparable. Es decir, vamos a tratar de transformar la información que provee un ensayo clínico randomizado en el mundo. Y allí la relevancia. Y fíjense cómo existen limitaciones en los ensayos clínicos randomizados que nosotros podemos utilizarlo en observaciones del mundo real. Y tenemos el ensayo clínico randomizado típico, el ensayo clínico más pragmático que se basa en aplicar algunos de los conceptos de una randomización y una asignación aleatoria a un producto, pero en un escenario mucho más amplio y del mundo real. Eso es un estudio pragmático. Y por otro lado tenemos los estudios observacionales prospectivos, que lo vimos recién, y los estudios observacionales retrospectivos, que constituyen la evidencia del mundo real. Entonces, en el ensayo clínico los pacientes están tratados de acuerdo a un protocolo, en cambio los otros es el cuidado actual y real que reciben los pacientes en la práctica clínica. El otro tiene criterios de inclusión y exclusión muy extensos. Aquí los pacientes son tratados y se incluyen a todos aquellos que tienen las comorbilidades. Los puntos finales del ensayo clínico son la eficacia y seguridad en un periodo determinado. Aquí la eficacia y seguridad se establece a un mayor plazo y se agregan evaluaciones económicas bajo condiciones clínicas típicas, y aquí se compara tratamiento con el cuidado estándar. En cambio, en los estudios del mundo real se pueden comparar múltiples tipos de intervenciones. Comparativamente, fíjense que la evidencia del mundo real
contra el ensayo clínico randomizado es el tamaño de la población incluida, aquí son pacientes mucho más grandes. La selección del tratamiento acá no está controlado, en cambio el ensayo clínico randomizado está controlado. El tratamiento es como en la práctica habitual, acá está restringido un protocolo. La prescripción se hace, digamos, en general, global, en la evidencia del mundo real. En cambio, uno acá tiene unas pastillas que se recuentan cada vez que viene. La evolución es observada indirectamente y acá uno busca específicamente los puntos finales. Estos estudios tienen una gran validez interna, pero es limitada su validez externa, es decir, la extrapolación a las poblaciones fuera de lo que provee un ensayo clínico randomizado. En cambio aquí, la validez es mucho más alta, a expensa de una menor calidad en el tratamiento, observamos los costos y puede haber muchos más confundidores que lo que ocurre en el ensayo clínico randomizado, y por ello es que la evidencia del mundo real nos transmite lo que podemos observar en un ensayo clínico randomizado, pero en un escenario de práctica clínica habitual. Entonces, nos informa los ensayos del mundo real sobre la efectividad de drogas bajo condiciones de rutina, no sobre eficacia y seguridad de droga en un marco muy estrecho. Esto es corto periodo, seguimientos a largo plazo. Aquí va a haber muy buena adherencia y muy buena calidad. En cambio aquí la adherencia no es clara, hay problemas de acceso, hay otros problemas que no se evalúan en el ensayo clínico randomizado y corrige los confundidores. Pero aquí hay una población restringida con baja validez externa, en cambio aquí la información está restringida por confundidores y permite comparar diferentes tratamientos. Este no refleja la práctica clínica, pero también la evidencia en el mundo real tiene un análisis estadístico complicado que, bueno, no es tema de esta presentación, pero conocer y saber que existe un análisis estadístico que también tiene su complejidad. Entonces, si nosotros miramos la evolución de la evaluación de una droga, tenemos desde que se diseña hasta que se aprueba el protocolo, lo hacemos en ensayo clínico randomizado. Y a partir de aquí, de la fase 3, uno puede seguir con estudios de seguridad y eficacia de post-marketing, lo que se conoce como fase 4, pero seguimos teniendo una evidencia clínica limitada. Entonces, cuando usamos la evidencia del mundo real, aumentamos nuestra área en el cual abarcamos a nuestro paciente en variación en el patrón de uso de drogas, por ejemplo, y en la variación en las características de la población, una población mucho más amplia, de tal manera que la información es mucho más importante. Entonces, la fuente de estos datos son los trabajos clínicos pragmáticos, estudios observacionales prospectivos y registros de pacientes. Los datos de reclamos administrativos se basan mucho en los registros médicos de salud, encuestas a pacientes, los expedientes, encuestas sistemáticas que están patrocinados por el gobierno y por terceros, pero que evalúan la salud pública, el uso de recursos, los patrones de práctica y las tendencias clínicas. Saber que no todos los estudios son iguales y que la validez cambia, pero aparte hay un concepto importante que es dejar en este aspecto, que los ensayos clínicos randomizados siguen siendo el patrón de referencia. Para probar drogas debe haber una comparación con lo estricto que representa un ensayo clínico. Sin embargo, el estudio del mundo real tiene la ventaja que simulan la práctica clínica e inclusive hay hoy en día estudios de la práctica real donde uno puede utilizar asignación aleatoria para evaluar el efecto de drogas y analizarlo a través de datos generales y saber que tienen sus sesgos y que tienen también un análisis estadístico complejo. Entonces, por ejemplo, uno puede utilizar para mejoras de la calidad, por ejemplo, un estudio con rivaroxaban para trombosis asociada a cáncer en la práctica diaria, programas de farmacovigilancia, investigación de efectividad comparativa, evaluar patrones de prescripción y uso de medicamentos, como estos dos registros en fibrilación auricular, el GALF y el ORBIT, o completar obligaciones regulatorias. De tal manera que, para tratar de concluir, les muestro cuál es la comparación entre ensayos clínicos y la evidencia del mundo real, y que la evidencia del mundo real en realidad complementa la de los ensayos clínicos. Fíjense estos dos estudios que son estudios de gliflocinas en pacientes con diabetes para la prevención de eventos cardiovasculares. Y uno de ellos es el EMPA-REC Outcome y otro es el CANVAS, empagliflozina, canagliflozina. Ustedes ven que los estudios demostraron efectos benéficos fundamentalmente en muerte cardiovascular, en el caso del EMPA-REC,
mortalidad por todas las causas y hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca. Sin embargo, en el estudio Canvas este efecto no fue similar, porque hubo reducción de las hospitalizaciones, pero no alcanzó la significancia estadística en muerte cardiovascular y muerte por todas las causas. Pero estos estudios, ustedes ven el número de pacientes incluido, alrededor de 6.000, 7.000 pacientes en uno y casi 10.000 pacientes en el otro. En cambio, en el CVD Real, que es un registro del mundo real, incluyó 309.000 pacientes que eran diabéticos. Y el 80%, 87% no tenían antecedentes cardiovasculares. Y fíjense que el uso de inhibidores SGLT2 comparado con el uso de otras drogas, estos eran pacientes que se les prescribía por primera vez alguna droga adicional, estuvo asociado con una mayor reducción de hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca y mortalidad por todas las causas, y no se demostró una, digamos, una heterogeneidad por cada uno de los países que se incorporaron. Lo que es más interesante, el componente, el compuesto más utilizado, fíjense que era canagliflozina en un 53%, dapagliflozina en un 42% y empagliflozina un 5%. O sea, el efecto que por allí puede dejar en dudas en el ensayo clínico randomizado, en el mundo real la evidencia de lo que se hace habitualmente demuestra su utilidad. Muchas gracias.